El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, es un privilegio demasiado grande poder estar en este lugar. Ahora logramos comprender lo que pudo haber sentido el hijo pródigo cuando toma la decisión de acercarse ante el Padre. Tal vez estaba temeroso, se sentía inseguro, había dolor en su corazón, angustia, mucha preocupación. Él sabía que había malgastado la herencia y ahora, después de haberlo perdido todo, entendió que en el único lugar en donde él realmente estaba bendecido era en la casa del Padre. Por eso dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y tú nos dices, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día. Este hijo anhelaba ese pan, y así nosotros anhelamos ser saciados por este pan espiritual que es tu palabra, que son tus promesas. Este pan es el que alimenta nuestra vida. Si físicamente nosotros tomamos 3 alimentos, desayuno, almuerzo y cena, ¿qué pasará si no nos alimentamos espiritualmente? Pero el amor tuyo hacia nosotros es tan grande que cada día preparas un manjar para que nuestros espíritus puedan ser alimentados, para que nuestras almas puedan ser fortalecidas, santificadas y limpiadas por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias porque hay un pan nuestro de cada día que tú has reservado para cada uno de nosotros, tus hijos. Y nos sentimos muy honrados que nos invites a sentarnos a tu mesa y poder disfrutar de este banquete. No somos dignos de que entres en nuestras casas, pero una palabra tuya bastará. No necesitamos más que tu palabra y a eso hemos venido. Porque esta palabra que se comparte en este lugar sale de los labios de aquel que también usando la palabra creó todo lo que existe. Que hoy nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a comprender que no es la palabra de un hombre, sino tu palabra la que nos llena de vida y vida en abundancia. Amado, que hoy podamos recibir tu revelación. Espíritu Santo, la palabra fue inspirada por ti y tú eres nuestro maestro. Así que hoy te suplicamos desde lo profundo de nuestro corazón que nos enseñes y que nos des la humildad para recibir tu enseñanza, porque en ella está la vida que tanto necesitamos. Ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, para que podamos conocer tu verdad y tu verdad nos hará libres. Todos los que nos reunimos aquí por tu misericordia,
pedimos en el poderoso nombre de Jesús que escribas en nuestros corazones tu palabra, así como escribiste en las tablas de la ley los mandamientos que le entregaste a Moisés y a tu pueblo. Coloca tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón. Gracias de antemano por todo lo que harás. Visita cada familia, toca cada corazón, restaura cada vida y que cada día más podamos conocerte y enamorarnos más y más de ti. Gracias por estar aquí. Eres bienvenido. Tú eres el pastor de este ministerio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué alegría tan grande, qué gozo inmenso poder volvernos a encontrar en este lugar. Yo no los conocía, ustedes no me conocían, pero Dios sí sabía. Y dice la Biblia, en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios sabía que un día usted y yo nos íbamos a reunir de diferentes partes del mundo. Nos íbamos a congregar en este lugar para escuchar su palabra. Somos afortunados, somos privilegiados. Gracias doy a Dios por cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga en esta nueva jornada. El Señor vaya delante de ustedes como poderoso gigante, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Que la gracia y el favor de Dios, así como estaba sobre la reina Esther, esté sobre cada uno de ustedes para que esas puertas puedan abrirse de acuerdo y conforme a su voluntad. El Señor me los bendiga y desde ya agradecemos inmensamente a todos los que nos ayudan a compartir este mensaje, que en su corazón tienen la carga de poder llevar el alimento a otros que lo necesitan. Así que por favor no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que vamos a compartir esta palabra, vamos a llevar este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a todos los que ya están allí conectados. El Señor los bendiga. Ahora sí estamos listos para recibir su palabra. Señor, así será tu palabra que ha salido de tu boca. No volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Y confiamos que el propósito con el cual tú traes esta palabra hoy se cumplirá en nuestras vidas. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Esther y hoy el tema que vamos a estar tocando lo hemos titulado Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El libro de Esther, capítulo 8, verso 5, dice la palabra, Esther capítulo 8, verso 5, dice, y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. En la petición que la reina Esther hace al rey Asuero, descubrimos algo supremamente importante, y es que ella no le está imponiendo al rey que le conceda al pie de la letra lo que pide. Miremos detenidamente los términos que usa la reina Esther para referirse al rey. Ella dice, si he hallado gracia. Ella dice, si le parece acertado al rey. Ella dice, si soy agradable a sus ojos. Esther lo que está diciendo al rey con esto es, Rey, a mí me gustaría que se diera orden escrita para revocar el decreto en el cual Amán ordenó el exterminio de todo mi pueblo.
Pero si a ti te parece, solo si a ti te parece acertado lo que estoy pidiendo, sino que se haga a tu manera, no a la manera que yo quiero, que se haga conforme a tu voluntad. Por eso el título del mensaje. Un creyente al cual le gusta un equipo de fútbol, pregunto, ¿tiene derecho al pedir a Dios que su equipo favorito obtenga la victoria y que intervenga de forma especial para obtener un resultado favorable? ¿Y qué pasa si el equipo contrario también, en ese equipo existen otros creyentes que también están pidiendo lo mismo? El resultado para los dos equipos, sea que uno gane u otro pierda, es la voluntad de Dios. El problema es que como no queremos que nuestro equipo pierda, no miramos con buenos ojos que la voluntad de Dios haya sido que nuestro equipo perdiera. Y es que no es fácil aceptar la voluntad de Dios cuando las cosas no nos salen como esperamos, pero es lo mejor. La voluntad de Dios puede no ser agradable en un principio, pero cuando se renueva nuestro entendimiento, conocemos cuál es el propósito de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La fe bíblica está ligada con la sumisión a la voluntad de Dios, así lo afirma el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice aquí, Primera de Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Es por ello que todas nuestras peticiones deben reflejar el carácter de Cristo, quien dijo en el libro de Mateo capítulo 26, verso 39, lo siguiente. Mateo 26, 39, me voy a permitir compartir con ustedes la versión, traducción lenguaje actual. Dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Otras versiones dicen, pasa de mí esta copa. Esta versión dice, ¿cómo deseo que pases de mí este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, lo que quieras tú. Que a partir de hoy, ante cualquier situación puedas decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida conforme a tu palabra. Sigamos el ejemplo de David, quien se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Miremos Salmos capítulo 40, verso 8, Salmos 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Tu Padre terrenal no siempre supo lo que era lo mejor, pero puedes confiar que tu Padre celestial sí lo sabe. Eso es lo que significa decir que se haga tu voluntad, que nuestra felicidad consista en hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Así podremos vivir en comunión con Él en nuestros momentos de oración y en todas nuestras actividades del día. Jesús, enseñando a sus discípulos a orar, les ordenó lo siguiente. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 10, Jesús dijo, Mateo 6, 10. Jesús dijo, Él empieza diciendo, mas ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino. Esta oración no es un rezo que se repite sin sentido. Lo que Jesús estaba enseñando aquí era una manera, era un modelo de cómo debería orarse correctamente. Y entre ese modelo hay una parte donde Él dice, oren así,
pídanle al Padre que venga su reino. Reino es gobierno, es decir, que venga su gobierno a mi vida. Y también dice, hágase su voluntad. Pídale al Padre que haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Adoramos a Dios cuando le damos nuestra vida cada vez que oramos. Hágase tu voluntad. Le estamos rindiendo nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros anhelos, así como la reina Esther, si tú quieres, si tú deseas. Jesús nos enseña que cuando oramos debemos someternos a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad específica para tu vida. ¿La quieres conocer? Muy atentos, por favor. Miremos entonces, Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre. Mire esto, Marcos capítulo 3, verso 35. Le están diciendo a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, y Jesús responde de la siguiente manera. Mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Ojo, no es el que sabe la voluntad de Dios, porque a veces somos expertos en saber lo que está escrito en la Biblia. No es suficiente con saber lo que aquí dice, sino hacerlo. El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, esa es mi madre, ese. En la parábola de los dos hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre, específicamente por no haberse arrepentido, por no haber creído. Mateo 21:32. Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. No hicieron la voluntad de Dios, no se arrepintieron. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, abiertamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. En lo más básico, la voluntad de Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en Cristo. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. Deuteronomio 10:12 dice la palabra. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es lo que Dios pide de ti. Él desea guiarnos en su camino. Esa es su voluntad, y por eso Jesús dijo, ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y a través de su palabra, por la misericordia de Dios, hoy estamos conociendo un poco de su voluntad, porque es mucho más amplio. Y yo no puedo hacer la voluntad de Dios si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios. Miremos qué más es la voluntad de Dios. Salmos capítulo 143, verso 10. Salmos 143, verso 10. Yo pensé que la voluntad de Dios era solo orar, era solo ir a la iglesia. No. Aquí dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hacer la voluntad de Dios nos garantiza ir en la dirección correcta. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. Él quiere revelarla. De hecho, Él ya nos ha dado muchas direcciones en su palabra. Miremos otra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8.
Esto es la voluntad de Dios. Ay, es que yo no sabía. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8, 5:18, esto es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo. La persona que no da gracias en todo se queja por todo. ¿Y por qué se queja? Porque perdió la gratitud. Por eso la voluntad de Dios para todos nosotros es que usted dé gracias, sea que tenga para comer o no tenga para comer, dé gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias. Sean agradecidos. Ayer me decía alguien, pastor, peleé con Dios. ¡Wow! Eso me escandalizó. Claro, porque la persona decía, lo que pasa es que no me han salido las cosas y sale una cosa y otra. Peleé con Dios. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos entender que aunque Dios nos dé o no, aunque recibamos o no, Dios sigue siendo digno de ser adorado? No hay nada que tengas que Dios no te haya dado. No hay nada que tengas que Él no te lo haya suministrado. Su voluntad es que hagamos buenas obras. Ay, es que yo no sabía que debía hacer buenas obras. Bueno, esa es la voluntad de Dios. Por eso hay que hacerlo, no para que nos vean, no para que nos aplaudan. Es porque es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 2:15 dice su palabra. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hagan el bien. Esa es la voluntad de Dios. Pero es que no se lo merece, la gente es muy mala, a uno hace el bien y le pagan mal. Hágalo, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos bondadosos. Miqueas capítulo 6, verso 8, dice la palabra de Dios. Miqueas 6:8, traducción lenguaje actual, es su palabra. Aquí dice, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos o nos apartemos del pecado para Él y que la gente del mundo se comporte como nosotros y no que nosotros nos comportemos como la gente del mundo. Mire qué dice Jeremías, capítulo 15, verso 19. Jeremías 15, 19 es su palabra, no la mía. Aquí dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. No, yo quiero que Él me restaure. Primero conviértete. Y dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La voluntad de Dios es que le devolvamos el 10% de todo lo que nos da para ser usado en el sostenimiento de la obra evangelística. Malaquías, capítulo 3, versos del 8 al 10, un texto que muchos se conocen de memoria, pero parece que no les ha sido revelado. Vamos a ver si esta vez sí. Malaquías 3, 8 al 10. Esta es la voluntad de Dios. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Miren, esto es bien interesante porque la gente lo que frecuentemente dice es que el que roba es el pastor. Pero lo que la Biblia dice es que el que roba es el que no le da a Dios lo que tiene que darle.
Aquí dice la palabra, esto no nos los inventamos nosotros. Está escrito. ¿Robará el hombre a Dios? Dice, pues vosotros me habéis robado, y está hablando Dios. Y dijisteis, porque a veces sí, pero ¿cuándo? Yo nunca te he robado a ti, Dios. Sí, me ha robado. ¿En qué te hemos robado? Aquí dice claro. En vuestros diezmos y ofrendas. Me ha robado en los diezmos y ofrendas porque no me las has dado. Porque varias veces te he hablado del tema y te haces que no es contigo. Mira lo tremendo de cuando no diezmas y ofrendas. Esto lo dice la Biblia. Dice, malditos sois con maldición. Satanás lo sabe, entonces pone en el corazón de la persona, no diezmes ni ofrendes, porque él sabe que quien no diezma ni ofrenda, sus finanzas están bajo maldición. Es decir, el dinero no le alcanza. Sea que trabaje lo que trabaje, nunca va a ver el fruto porque están sus finanzas bajo maldición. Dios no puede cambiar las escrituras para que usted sencillamente no le dé a Dios lo que tiene que darle. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Una persona que no diezma ni ofrenda, está bajo maldición sus finanzas, lo dice la Biblia. Verso 10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. No dice, toma tus diezmos y dáselo a quien tú quieras. Dice, tráelos al alfolí. Tráelos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Es decir, que si la gente no diezma ni ofrenda, no hay alimento en la casa. Claro que a nosotros nos gustaría todos los días poder encontrar alimento en este ministerio. Pero para que haya alimento en esta casa, se requiere que la gente diezme y ofrende. Haya alimento en mi casa. Y dice, y esto es una promesa, probadme ahora en esto. Está hablando Dios. Dice Jehová de los ejércitos, pruébenme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Algunos dicen, yo prefiero que tú no abras las ventanas de los cielos, prefiero que no derrames bendición hasta que sobreabunde, con tal de no darte lo que te corresponde, los diezmos y las ofrendas. No me des nada, pero a mí mi plata no me la van a robar. Me decía el Señor algo fuerte ahorita, y es que cuando una persona no diezma ni ofrenda, se están dejando usar por Satanás para matar la obra de Dios. Por eso dice, y haya alimento en mi casa. Sepa usted que cuando no diezma ni ofrenda, no hay alimento, no hay forma de sostener la obra. Y nos estamos dejando usar para el enemigo para matar esa obra. ¿Cómo la matamos? Privando que esa obra tenga lo suficiente para subsistir. Por eso hay maldición sobre las finanzas. Cuando tú tomas de lo que Dios te da y lo siembras en la obra, Dios promete que ha de bendecirte. Yo no sé si crees esto, pero es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es que quitemos toda inmoralidad de nuestras vidas, incluyendo las relaciones sexuales sin estar casados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 enseña su palabra. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la palabra, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la palabra. Apártense. No, es que eso yo de casarme no va conmigo. Mejor es así porque es que cuando uno se casa se echa la soga al cuello, eso es un matricidio y conozco muchas personas que se han casado y después que se casaron todo les salió mal. ¿No has entendido que la voluntad de Dios es que no estés en fornicación? La voluntad de Dios también es que nos apartemos de la idolatría, Éxodo 24:5. Miremos si esta vez sí lo logras entender y sacas de una vez por todas los ídolos de tu vida.
es la voluntad de Dios. Éxodo 20:4-5. Dice la palabra, traducción, lenguaje actual. Dice, no hagan ídolos. No hagan ídolos ni imágenes de nada que está en el cielo, en la tierra y en lo profundo del mar. Verso 5. No se arrodillen ante ellos, ni hagan culto en su honor. Dice la Biblia, yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, dice la palabra. Pero algunos dicen, no, yo no dejo mi estatua en forma de santo, de virgen, yo no la dejo, porque es que esto fue lo que me enseñaron mis padres. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Yo no estoy diciendo nada, entiéndame. Me limito a decir lo que aquí está escrito. Está hablando el mismo Dios. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se puede conocer y se puede demostrar. Romanos capítulo 12, verso 2, dice en su palabra, Romanos 12, 2, esto estaba escrito, ¿por qué no lo había visto antes? Dice aquí, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario renovar el entendimiento. Es decir, ¿cómo renuevo el entendimiento? Cuando yo empiezo a comprender la palabra, escudriñar la palabra, buscar la palabra, mi mente se transforma. Entonces todas esas tradiciones religiosas que me enseñaron, toda esa forma de llevar la vida, cuando vengo a la palabra y mi mente renovada, me doy cuenta y digo, wow, ahora entiendo. Este pasaje nos da una secuencia importante. El Hijo de Dios se niega a conformarse al mundo y por el contrario se deja transformar por el Espíritu. Cuando su mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, entonces puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es a veces difícil porque requiere paciencia, porque nos demanda salir de nuestra zona de confort. Es natural querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Él usualmente obra. Él nos revela un paso a la vez, cada movimiento es un paso de fe y nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que Dios nos siga dirigiendo, estamos ocupados haciendo el bien que debemos hacer. Santiago 4:17 dice la palabra. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos de dónde trabajar. Señor, dime dónde debemos vivir. Señor, yo quiero saber con quién debo casarme, si yo debo comprar ese auto o si debo meterme en ese crédito para esa casa. Yo quiero saber. Dios nos permite tomar decisiones y si sometemos a Él, si nos sometemos, Él tiene maneras de prevenir decisiones equivocadas. Miremos qué ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Están ellos predicando la palabra del Señor y el Espíritu guiaba sus pasos. Hechos 16, 6, 7. Hechos 16, 6, 7. Dice la palabra. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No se lo permitió. Estos apóstoles hacían la voluntad de Dios. Vamos a predicar allá, el Espíritu dice no. Pero es que es a llevar la palabra, yo voy a hacer una buena obra. No, te dije. Ah, bueno, Señor.
Bueno, vámonos para Bitinia. Allá hay necesidad de Dios y nosotros somos generosos, bondadosos. Vamos a llevar el mensaje, vamos a hacer una obra evangelística allá. Y Dios dice, ¡no! Y ellos dijeron, amén. Vivían de acuerdo a la voluntad. Cuanto mejor conocemos a una persona, más nos familiarizamos con sus deseos. Por ejemplo, un niño puede ver una pelota que rebotó al otro lado de la calle, pero no corre tras ella porque sabe que mi papá no querría que hiciera eso. No tiene que pedirle consejo a su padre sobre cada situación en particular. Él sabe lo que diría su papá porque conoce a su papá. Conoce a su papá. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Mientras caminamos con el Señor, obedeciendo su palabra y confiando en su Espíritu, nos damos cuenta que tenemos la mente de Cristo, como lo afirma 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Aquí dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No sé si lo sabía, pero usted tiene la mente de Cristo. Lo conocemos y eso nos ayuda a conocer su voluntad. El esposo, por ejemplo, conoce a su esposa. Debería conocerla, ¿no? Cuando está triste, cuando le provoca un tecito, cuando quiere un masajito, el esposo tiene que saber. La esposa tiene que saber cuando su esposo está cansado, cuando su esposo tiene problemas, tiene luchas, porque el estar con la persona te lleva a conocerla. Ni nos faltaba que nosotros digamos estar con el Señor y no saber lo que le gusta al Señor y lo que el Señor espera de nosotros. No es solo pedirle cosas a Dios. Encontramos la guía de Dios fácilmente disponible. Proverbios capítulo 11, verso 5 enseña, Proverbios 11:5. Dice la palabra, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Si usted está verdaderamente caminando cerca del Señor y deseando de su verdad, deseando de todo corazón su voluntad para su vida, Dios va a colocar sus propios deseos en su corazón. La clave es desear la voluntad de Dios, no la suya propia. Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira, no estás deleitándote en las peticiones de tu corazón, dedicando tu enfoque a las peticiones de tu corazón, sino deleitándote en Él, en hacer lo que a Él le agrada. Y mientras haces lo que a Él le agrada, Él te concede lo que pides. La voluntad de Dios, mis amados, es buena. La voluntad de Dios es perfecta y hecha a la medida. Parte de conectar con Dios es decir, cada vez que nos acercamos a Él, Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida hoy? Quiero hacer tu voluntad. En el cielo, la voluntad de Dios se hace perfectamente. El problema en la tierra es que la voluntad de Dios no siempre se hace. Es por eso que tenemos que orar y decirle, Señor, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, no la nuestra. Dígale, Señor, quiero someterme a ti. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Aclaro algo. Que se haga tu voluntad puede ser una oración de 3 formas diferentes. ¿Cómo así? Tú puedes decirlo con resentimiento, que se haga tu voluntad, pero no me agrada.
Puedes decirlo con resignación. Señor, que se haga tu voluntad, porque no puedo evitarlo. O puedes decirlo con anticipación. Que se haga tu voluntad, porque sé que es lo mejor para mí. Y lo que tú quieres es lo que yo quiero para mi vida. Mire, hay cosas que nosotros queremos, pero el único que sabe lo que nos conviene realmente es Él. Por eso es que es mejor hacer la voluntad de Dios. Quizá una de las preguntas más comunes entre los que realmente queremos agradar a Dios es, ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Personalmente pienso que la mayoría desearíamos que una voz del cielo se haga oír en los momentos en donde necesitamos ser confirmados si estamos haciendo lo correcto o no. Hay etapas en la vida en donde es necesario el poder darnos cuenta de qué tan correcto es lo que estoy haciendo o si realmente va en contra de la voluntad de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de una respuesta o por lo menos de una muestra de que estoy realizando la voluntad de Dios o no. Es importante aclarar también que hay casos en los cuales Dios puede actuar de forma única, es decir, que Dios tiene su estilo de actuar. Si hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de perfección, pues la voluntad de Dios siempre es perfecta para nuestra vida, aun cuando muchas veces no entendemos las múltiples formas de actuar que tiene Dios. Es importante saber que la voluntad de Dios es que seamos sujetos a lo que Él quiere para nuestra vida, pues Él siempre querrá lo mejor para nosotros y lo que mejores resultados nos dará. Recuerda que Él es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, y esto incluye que sabe qué es lo mejor para tu vida y la mía. Nunca te opongas a la voluntad de Dios, pues su voluntad es perfecta, la nuestra no. Ahora, hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Cuando lo que haces va en contra de las escrituras bíblicas, no es la voluntad de Dios. Todo lo que quieras hacer tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Es decir, que la mejor forma de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios es comparándolo con su santa y bendita palabra. Tiene que ir de acuerdo a la palabra. Si la Biblia va en contra de lo que yo quiero realizar o estoy realizando, entonces no queda duda que no estás bajo la voluntad de Dios. Un día, Dios quiso que nosotros los seres humanos nos guiáramos según su voluntad. Para eso instituyó las tablas de la ley, las sagradas escrituras, para que en ellas encontráramos la sabiduría, no solo para vivir, sino también para tomar decisiones correctas. Por eso le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Josué 1, 8 y 9. Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces si haces todo conforme a lo que está escrito aquí, harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39 dice, escudriñad las escrituras. Esto dijo Jesús. No dice lean la Biblia, dijo escudriñenlas. ¿Qué es escarbar? ¿Qué es averiguar? ¿Qué es profundizar? Escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? En ningún otro lugar podrás encontrarla si no usas tu Biblia. Alguien dijo, la Biblia es como un paracaídas.
Si tú no la abres, te vas a matar. Abre la Biblia, sácala de ese atril y ponla en funcionamiento. Saca la Biblia del atril y escríbela en tu corazón, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y dijo Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted dice que conoce a Dios, pero no sabe lo que está escrito en la Biblia, usted no sabe quién es Dios. Porque el único lugar en donde podemos conocer a Dios se llama la Biblia. No es que a mí mis padres me dijeron que esto era Dios, que esto era la forma de buscar a Dios. Pudieron estar equivocados. Es la palabra la que te dice lo que está correcto. Y si la Biblia te está diciendo que eso se llama idolatría, tienes dos opciones. O le crees a tus antepasados o le crees a Dios. De manera que si tú estás pidiendo a Dios que te dé sabiduría para saber si tienes una relación de noviazgo con alguien que no es temeroso de Dios, creo que antes de pedir sabiduría, tendrías que entender eso, que eso no es la voluntad de Dios. Porque es lo que la Biblia llama yugo desigual. No, pastor, eso habla usted porque no tiene amor. Yo puedo convertir al chompiras que estaba en esa banda delincuencial y lo voy a hacer volver a los pies de Cristo. Él era un borracho, pero yo voy a hacer que él cambie porque tengo el poder de Dios en mi vida. La Biblia dice, 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así también, si tú estás cayendo en pecado, viviendo una vida de fornicación, de pornografía, de inmundicia sexual, de adulterio, debes saber que jamás estarás bajo la voluntad de Dios realizando dichos actos. Es que Dios me conoce. Yo no le hago nada a nadie si me masturbo. Yo no estoy sino conmigo mismo. Así podría citar muchas cosas las cuales la palabra nos manda alejarnos de esas prácticas. Miremos una de ellas, 1 de Corintios 6:9 al 10, traducción lenguaje actual. Esto es la palabra de Dios. Esto no lo escribí yo. Si ha de reclamarle, reclámele al Señor. Aquí dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Esto se llama homosexualismo. Esto no es un tema de inclusión o no, de homofobia o no. Es lo que está escrito en la Biblia. Y no nos podrá gustar esto, pero es la verdad de Dios. Relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, que son avaros, a los borrachos, no, pero yo me tomo una, yo lo controlo, los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos, ninguno de ellos participará en el reino de Dios. Eso dice la Biblia. Pero es que Dios me entiende, desde septiembre se siente que viene diciembre, se viene la alegría. ¿Cuál desde septiembre? Todo el tiempo estamos con Dios llenos del gozo, llenos de la felicidad. ¿Cuál diciembre? ¿Cuál septiembre? Todos los días. La voluntad de Dios no es que demos rienda suelta a los deseos y las obras de la carne, sino más bien que tratemos de superarlas, vencerlas, anhelando los frutos del Espíritu Santo para contrarrestar las obras de la carne. Debes saber que todo aquello que la palabra rechaza para nosotros no tendría que tener cabida en nuestra vida. Simple y llanamente es así. Por eso a muchos no les gusta la Biblia. Están en contra de la Biblia porque saben que muchas cosas que hacen, la Biblia está en contra de ellos. Por eso mejor no la leen.
No tienes por qué tratar de buscarle lo positivo a lo que es malo. No lo vas a encontrar. Dios ya examinó todo eso desde antes que tú nacieras. Y es por ello que instituyó las Sagradas Escrituras. Este es el manual de vida. Este es tu faro, este es tu GPS, para que te guíes conforme a lo que allí está escrito. El mundo pasa y sus deseos. Pero dice la Biblia en 1 de Juan 2:17, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Queremos permanecer para siempre? Entonces dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Termino con esto. Si pedimos la voluntad de Dios en oración, deberíamos estar dispuestos a acatar su decisión. Porque a veces pareciera que queremos torcerle el brazo a Dios. Decimos con nuestros labios que se haga tu voluntad, pero en el fondo de nuestro corazón lo que queremos es que se haga a nuestra manera. Amado, gracias te damos con todo el corazón por revelarnos estos secretos profundos escondidos en la palabra, para que podamos entender lo importante de estar dispuestos siempre a hacer tu voluntad. Y a través del ejemplo de la reina Esther podemos aprender tantas cosas importantes para nuestra vida. Ella, cuando se acerca al rey, ella no dice quiero que se haga así de esta manera, sino si he hallado gracia, si al rey le parece correcto. Y cuánto nosotros tenemos que aprender de esto, y por eso el conflicto en nuestros corazones. Porque queremos que tú le digas sí a todo lo que te pedimos. Y a veces el amor tuyo es tan grande que nos dices no. No porque no nos ames, no porque no nos quieras, no porque no te importemos, es porque algo tú estás enseñándonos a través de esto. Y si nos traes la respuesta que te hemos pedido, ese proceso que tú estás haciendo en nuestra vida se va a truncar. Jesús nos enseña que estando en el huerto de Getsemaní angustiado, como muchas veces nosotros lo hemos estado, oró al Padre diciendo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que lo que iba a acontecer era algo terrible para su vida. Iba a vivir el suplicio de la cruz. Era doloroso, los clavos en su cuerpo, los latigazos, la corona de espinas. Y él en angustia le dice, Padre, si es necesario, no me hagas padecer este sufrimiento. Pero sabes una cosa, que no se haga en mi vida como yo quiero. Yo no quiero padecer esto. Yo no quiero sufrir esto. Yo no quiero vivir este problema. Yo no quiero pasar por esta escasez. Yo no quiero pasar por esta enfermedad. Yo no quiero pasar por este problema matrimonial. Yo no quiero pasar por este problema con mis hijos. Yo no quiero. Pero que no se haga lo que quiero, sino lo que tú quieres. Y el Padre hizo lo que quería, su voluntad, y su Hijo terminó crucificado en un madero. Jesús pudo haberse cargado. Tanto que confié en ti, tanto que te pedí que me hicieras pasar esa copa amarga y no hiciste caso. Jesús nunca dijo eso. Jesús sí expresó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero finaliza diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En las manos de quién? En las manos de aquel que no había pasado su copa amarga ni su sufrimiento. Para Jesús, su Padre seguía siendo digno de ser adorado y digno de seguir teniendo confianza en Él. ¿Y cuántos de nosotros estamos allí pero enojados con el Padre como estaba el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Yo tanto que te sirvo y a mí no me das ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo lo que estaba expresando con sus palabras es, tú eres injusto, ¿por qué no me das lo que necesito? Si tal vez has estado peleando con Dios en lo secreto diciendo, pero ¿por qué yo tengo que vivir todas estas cosas? ¿Y por qué no he acabado de salir de un problema cuando viene otro? Tu voluntad es que yo sufra. No, no es mi voluntad que sufras. Mi voluntad es
que cada día seas más como yo, y si para eso tengo que quebrantarte, lo voy a hacer porque te amo. Es como el padre que lleva a su hijo al médico y le van a poner una inyección, y ese padre sabe que le va a doler la inyección, pero sabe que en el fondo le va a servir a su hijo. Y muchos de nosotros no entendemos por qué Dios se demora en traer la respuesta, porque seguramente nos está enseñando a ser pacientes. ¿Por qué muchas veces somos humillados? Porque seguramente tiene que quebrantar el orgullo en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía que para los que aman a Dios todo obra para bien. Ayúdanos, Dios amado, a entender que debemos hacer tu voluntad. No nos debe preocupar, no nos debe angustiar, porque tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y es perfecta. Hay cosas que queremos, pero el único que sabes lo que realmente nos conviene eres tú. Ayúdanos a confiar en ti, a poner en práctica lo que enseñaste a tus discípulos cuando les dijiste: oren así, Padre, hágase tu voluntad, así en el cielo también en la tierra. Es posible que tu voluntad no sea lo que yo quiero o espero, pero hoy entiendo que es lo mejor para mi vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El hacer tu voluntad es lo que me agrada. Gracias, Señor. Dice amén, amén. ¿Y por qué tuvo que ir a la cárcel? Eso me parece una injusticia. Pues con José también fueron aparentemente injustos. Pero en aquella cárcel él se contactó con el copero y el panadero, que fueron los que lo llevaron, en definitiva, a cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Gracias por la cárcel. ¿Pero por qué lo llevaron a la cárcel? Porque en la cárcel iba a llegar alguien que le iba a predicar la palabra, iba a escuchar la palabra y se iba a convertir a los caminos de Dios. ¡Qué maravilloso! La voluntad de Dios es buena. ¿Pero por qué no me salió la cita hoy? Yo la quería para el 4. ¿Y por qué no el 4? No, yo te la adelanto. Porque el 4 tienes una reunión en la escuela. Ah, Señor, ahora entiendo. Gloria a Dios. Es bueno hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos comenzar haciendo algo, y es conociendo la voluntad de Dios. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si no la conoce. Entonces necesita comprarse una Biblia para que conozca la voluntad de Dios para su vida. Se trata. No olvide, mis amados, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a la página. Si desea contactarse con nosotros, nos puede escribir a través de ese número que aparece en pantalla, 317-427-0754, y nos volvemos a encontrar, si Dios permite, en vivo y en directo el lunes, ¿verdad? Pero hay palabra el sábado y también el domingo en diferido. Si quieren que estas enseñanzas le lleguen, por favor, escríbanos allí, y a vuelta de WhatsApp le hacemos llegar estas enseñanzas. No olviden, si pedimos la voluntad de Dios en oración, deberíamos estar dispuestos a acatar su decisión, porque por lo general, cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, es contrario a lo que nosotros queremos. Pero Él sabe lo que nos conviene. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de